La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Qué alegría saludarte, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Estamos en una temporada especial hablando sobre mujeres marcadas por la fe. En cada historia estamos extrayendo lecciones importantísimas para nuestra vida. Ya vimos en el capítulo anterior la historia de Ana y las lecciones que nosotros aprendimos de la actitud que el ser humano debe tomar ante las adversidades, ante el hostigamiento y las dificultades que en la vida enfrentamos. Hoy hablaremos sobre otro personaje bíblico, así que qué bueno que estés en sintonía para que juntos podamos aprender de la historia de estos personajes bíblicos, las lecciones importantes para nuestra vida. Bienvenido, bienvenida y bienvenida a Joana. Pastor, estoy feliz por esta temporada maravillosa, que queremos también decirte que tú puedes acompañar capítulo tras capítulo junto a una revista gratuita que queremos ofrecerte. La revista Marcadas por la Fe, 8 capítulos impresionantes que te hablan, bien como el pastor mencionó, sobre 8 mujeres de la Biblia. Así que, ¿qué te parece solicitar? Pastor, ¿cómo podemos obtener esta revista? Puedes obtener la revista a través de 2 medios. El primero es a través del WhatsApp. Nuestro número es +55 12 98 100 14 60. Te repito, tienes que colocar siempre el signo más, ¿correcto? +55 12 98 100 14 60. Puedes enviar un mensaje de texto diciendo que estás acompañando Biblia Fácil y solicitas la revista Marcadas por la Fe. El segundo medio es a través de nuestro sitio web. Puedes ingresar a estudielabiblia.com. Así, todo junto, estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar, aparte de la revista, también videoaulas que te van a ayudar a una mejor comprensión de estas lindas historias. Allí tienes 2 medios para poder ahora mismo entrar, mandar un mensaje o puedes ingresar al sitio web para poder adquirir esta revista, ya sea en formato digital o también en formato físico. Está disponible y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Solicítalo ahora mismo. Hoy hablaremos sobre un personaje que no es muy conocido dentro del mundo cristiano. No porque no esté en la Biblia, sino porque poco se habla de ella. Cuando hablamos de mujeres, de oración, de fe, siempre a nuestra mente pues viene el nombre de Ana, de Rahab, de otros personajes bíblicos como María, Débora, en fin. Sin embargo, muy poco se habla del personaje que hoy hablaremos. El nombre de esta mujer es Rode. De Rode no hay libros, hay pocos sermones, no hay muchas meditaciones y parece que aunque de manera corta su historia aparece en la Biblia, para muchos este personaje ha quedado en el anonimato. No más se toca el nombre de ella. Rode significa rosa. Ella vivió en el primer siglo cuando la iglesia cristiana estaba allí en sus comienzos y es importante estudiar su historia, su vida, aunque no brinda muchos detalles, porque ella nos va a traer lecciones importantísimas. Aunque no tenemos una biografía extensa de ella, tenemos actitudes, y de esas actitudes de fe son las que hoy necesitamos aprender. Muy bien, ¿qué cosa es lo que sabemos de Rode? Antes de poder ingresar a la historia. De Rode sabemos solo una cosa, que era sirvienta, ella servía, y ella era miembro de un grupo de oración. Un grupo de oración donde cada día dedicaba un espacio, un tiempo para poder orar. María era quien facilitaba su casa para que los cristianos puedan reunirse y orar. En ese tiempo la persecución era muy severa, Herodes estaba persiguiendo a los cristianos. No sabemos cuál era la edad que Rode tenía, no tenemos mucha información, pero hay un detalle importante. Rode estaba involucrada dentro del grupo que oraba. Quiere decir que ella formaba parte de un grupo de intercesión, un grupo de oración. Ella era una intercesora porque es
imposible que alguien pueda estar en un ambiente de oración y no contagiarse con la oración. Entonces, Rode vivía en ese ambiente. Ella estaba allí para poder servir, pero al participar del grupo también nos da la evidencia de que ella disfrutaba, gustaba al ser parte de este grupo. Una madrugada, los cristianos que se habían reunido para poder orar, incluyendo Rode obviamente, ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Pedro había sido arrestado por ser un discípulo de Jesús y un proclamador del Evangelio. En ese contexto de la prisión de Pedro aparece Rode con una historia muy corta, más significativa, por lo cual hoy queremos analizar esos detalles. Para abrir la Biblia, antes vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos grandes historias, lindas historias de personajes que, aunque ellos tuvieron sus debilidades como las nuestras, sus problemas como los nuestros, ellos nos enseñan cómo actuar, cuál debe ser nuestra confianza, cómo debemos tener nuestra actitud y nuestra fe siempre colocada en ti ante las circunstancias más adversas de la vida. Hoy pedimos una vez más que tu Santo Espíritu nos ayude para poder comprender a través de esta historia qué cosa es lo que tú esperas de nosotros. Por ello pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Querida familia, estamos listos para desarrollar el tema número 2. Rode, sierva fiel. Pastor, si abrimos la Biblia encontramos en Hechos 12 la historia en una época que vivía y de persecución a los seguidores de Cristo. Y ya comenzó hablándonos sobre lo que estaba haciendo la iglesia, pero podía ampliar un poco más qué hacían y qué estaban haciendo, porque en ese momento Pedro estaba encarcelado. Todo el capítulo 12 del libro de Hechos habla sobre la persecución que ya estaban allí sintiendo, siendo los discípulos de Jesús y los cristianos, los primeros creyentes. En el versículo 1 dice que, del capítulo 12 de Hechos, dice que en ese tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Mira en qué contexto se vive todo esto. Mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, entonces también prendió a Pedro. Pedro, un hombre influyente, un discípulo de Jesús. Entonces era los días de pan sin levadura, o sea, días de fiesta, y después de apresarlo, lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, habían 16 soldados para poder guardar a un solo hombre. Él fue tratado como uno de los peores o mayores criminales. Y ojo, eran soldados romanos. ¿Y quién podría escapar, huir o por lo menos intentar hablar a un soldado romano que está bajo la custodia de alguien? Entonces 16 estaban allí cuidando de un solo hombre. Herodes quería sacarlo al pueblo después de la Pascua. Y así Pedro fue guardado en la cárcel, pero ese pero cambia toda la historia. Versículo 5 dice: la iglesia oraba sin cesar por él. Bueno, ¿qué cosa es lo que vemos aquí? Una actitud de fe. Ahora, de parte de la iglesia, obviamente que aquí va a incluir a Rode, que es el personaje bíblico que estamos hablando hoy. Las circunstancias más difíciles, las mayores crisis que pueden venir a nuestra iglesia por la situación de este mundo de pecado o por causa de nuestra fe, siempre nos van a llevar a que podamos estar en actitud de oración delante de Dios. Las mayores crisis se convierten en las mejores y mayores oportunidades para que Dios pueda mostrar su poder. Pero también muestra su soberanía, no siempre respondiendo como queremos, sino como Él quiere. Mas la oración nos enseña a aceptar la voluntad de Dios, a recibir consuelo y a prepararnos para la respuesta que Dios tiene para nosotros. Fíjate, aquí vemos 2 actitudes. La actitud de alguien que quiere quitar la vida y la actitud de un grupo que está orando. Vemos 2 personajes, 2 grupos, un grupo cuidando de Pedro, otro grupo en oración. ¿Por qué está este grupo en oración?
Es muy simple, porque aunque ya habían matado a Santiago, el hermano de Juan, ellos aún creían de que Dios en algunos casos puede actuar en su soberanía de otra manera. Ellos pudieron haberse desanimado diciendo así: ¿para qué vamos a orar si ya Santiago murió? Ya fue muerto. ¿Acaso no oraron por Santiago? Claro que oraron. Yo quiero hacer un paréntesis para que nosotros podamos entender el propósito de la oración. La oración no es para cambiar las circunstancias. La oración es para cambiar nuestro corazón, nuestra actitud. Aun cuando las circunstancias no cambien, nuestra actitud ha cambiado. Nuestra vida ha cambiado. Puede ser que yo pueda orar a Dios como la iglesia oró por Santiago. Señor, por favor, libra a Santiago. Dios no lo libró. Pero la iglesia perseveró en oración. ¿Por qué perseveró en la oración? Porque eso trae la oración: fortaleza, confianza. Aviva tu fe. Aunque Dios no responda de la manera como tú quieras, la oración te permite seguir confiando. Entonces, si tú no oras o dejas de orar, te desanimas ante el primer no de Dios, tú estás totalmente débil y te vas apartando paulatinamente de Dios. Pero si tú perseveras, continúas orando, esperando la voluntad de Dios, Dios puede actuar de diferentes maneras. En la Biblia vamos a encontrar que Dios actúa bajo su soberanía. Algunos dicen sí, a otros dicen no. Abel por la fe murió, Enoc por la fe fue al cielo. Eso es soberanía de Dios. Dios es Dios. Pero mi parte para poder confiar, fortalecerme, consolarme, esperar la respuesta de Dios es mantenerme en actitud de oración. Entonces, aunque la iglesia oró y Santiago murió, la iglesia no se desanimó. La iglesia no dijo: Dios no escucha, entonces ya cada uno en su casa. No. Ahora Pedro está en la cárcel. Vamos a orar porque Dios en su soberanía puede que haga un milagro, puede que liberte a Pedro. La oración nos trae consuelo, la oración nos trae fortaleza, la oración trae milagros. Pero no porque Dios es manipulado por lo que nosotros pedimos, no, porque la oración nos conecta tanto con Dios que nuestra confianza en Él continúa a pesar de la respuesta que Dios nos da. Entonces aquí vemos un grupo siendo perseguido, siendo muerto, pero la iglesia continúa orando. ¿Quién formaba parte de ese grupo? Obviamente, dentro de este grupo estaba Rode. Pastor, y ahora que estamos a través de la sintonía, varios están preguntando ¿por qué entonces estaba Pedro encarcelado y por qué hace que esta historia sea tan increíble? Lo que hace esta historia increíble es lo que nos cuenta a partir del versículo 6 hasta el versículo 11. Mientras la iglesia oraba, versículo 6 dice: cuando Herodes lo iba a sacar, esa misma noche Pedro estaba durmiendo. Esta es una de las cosas que a mí me sorprende. ¿Qué hacía Jesús cuando había una tormenta en medio del mar? Dormía. ¿Qué hacía Pedro cuando sabía que al día siguiente iba a morir? Dormía. Y nosotros no dormimos por un problema, preocupados por alguna cosa que no salió como esperamos. Pedro dormía sabiendo que el día siguiente iba a ser muerto. ¿Qué cosa es eso? Paz, seguridad. Mi vida está en las manos de Dios. Si Él quiere me salvo y si no, voy al descanso, pero tengo paz. Mira, Pedro dormía entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Los guardas ante la puerta custodiaban la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y dijo: levántate ya. Las cadenas se cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: ciñete, ata tus sandalias. Y lo hizo así. Y agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro lo seguía sin saber si esto era real lo que un ángel estaba haciendo, o pensaba que esto era una visión. Pasaron la primera, pasaron la segunda guardia, recuerda que había 4 guardias, llegaron a la puerta de hierro que se va a la ciudad, que se abrió por sí misma, salieron y después de andar una calle, de repente el ángel lo dejó. ¡Wow! Qué interesante esta historia. Número 1, la iglesia ahora, Pedro está en paz. No importa lo que va a suceder mañana, mi vida está en las manos de Dios, Él se puso a dormir. ¿Quién duerme sabiendo que el día siguiente iba a morir?
Pedro lo hizo. Eso me da la total seguridad, confianza de que una vida que está segura en las manos de Dios tiene paz, no importa las circunstancias, no importa si es rodeado por la muerte. ¿Qué cosa es lo que sucede? En casa de María hay un grupo de oración. Mientras ellos están orando, un ángel ya está actuando. ¿De qué manera? Ha cruzado todas las guardias, ha despertado a Pedro, solo que Pedro no sabe si esto es un sueño, si esto es verdad. Pedro sale de la cárcel y el ángel desaparece. ¿Resultado de qué? De un grupo en oración. ¿Qué cosa vemos? Un ángel actuando. Cuando Pedro está en media calle, él está desconcertado, él no sabe si esto es verdad, el ángel desaparece. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Pedro? Pues buscar un lugar a donde ir. Él está en la calle, no sabe qué hacer. Entonces de ahí, él va obviamente a casa del que conoce, que es la casa de María. Pastor, entonces llegamos a un bello encuentro donde él va y busca a alguien que conoce, bien como usted menciona. Pero queremos entonces saber, ¿quién abre la puerta? ¿Quién es esta muchachita? Es en este contexto que aparece Rode, el versículo 13, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Ahora, fíjate qué interesante. Quien sale a atender es Rode. Y tú te preguntas, ¿por qué ella? Obviamente porque era su trabajo. Recordemos que ella era la que servía, ¿correcto? Entonces, pero ella, mientras servía, también estaba, ¿dónde? Dentro del grupo de oración. ¿Era obligación para ella formar parte del grupo de oración? No. Su obligación era servir. Mas ella estaba orando. Fíjate interesante. El oído de Rode era muy especial, porque mientras ella oraba, ella estaba también atenta a cualquier necesidad que surgía. Entonces, al momento de que alguien toca la puerta, ella deja ese momento, el grupo de oración, y sale para poder responder. ¿Por qué Pedro va a esa casa? Porque sabe que allí están sus hermanos orando, ahí está la iglesia orando. Es de noche o es de madrugada, él no sabe dónde ir. Yo sé que en la madrugada se reúnen para orar, va para allá. ¿Y quién va? Quien va para poder abrir la puerta es Rode. Solo que allí aparece dentro de la historia un asunto increíble, ¿no? Sí, pastor, y justo esto queremos entender porque siguiendo la lectura de Hechos 2 encontramos la incredulidad de las personas y Rode se asombra de esto. Inclusive queremos saber por qué es que ella se asombra de este tipo de comportamiento. Mira, el versículo 14 y versículo 15 dice así: cuando reconoció la voz de Pedro, de tanta alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y avisó que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba, es Pedro. Entonces ellos dijeron, será su ángel. Y Pedro continuaba llamando allí en la puerta. Interesante, ¿no? ¿Cómo reacciona? Acá hay dos actitudes de Rode, ¿correcto? Bueno, la primera es que ella, como está para servir y está atenta a cualquier necesidad, toca la puerta, ella va. Ella siempre está lista para poder atender las necesidades. Cuando ella va, la primera actitud es que ella no, cuando abre la puerta, ella no ve en sí a Pedro. Ella escucha la voz de Pedro. ¿Y qué cosa es lo asombroso? Ella escucha solo la voz de Pedro, sin ver el rostro de Pedro, y ella cree con total certeza que es Pedro. Ahora, ¿por qué un énfasis especial en esto? Eso es fe. ¿Y fe en qué? Nosotros estamos orando ¿por quién? Por Pedro. Escucho la voz de Pedro, yo no tengo dudas, es Pedro. Lo que sorprende es la incredulidad de los otros que están orando. Porque cuando ella, obviamente, de tanta emoción, no abre la puerta, solo escucha la voz, cuando ella cuenta al grupo, ¿qué cosa dice el grupo? Tú estás loca. Estás con esquizofrenia, diríamos ahora, ¿no? En nuestro tiempo, estás escuchando voces que no son reales, eso está en tu cabeza, eso está en tu mente. No, es Pedro. Entonces, qué interesante.
Primero, ella se alegra tanto porque es Pedro quien está allí, aunque no ha visto su rostro. No abre la puerta, sino que primero da aviso. ¿Y por qué da aviso? Para decir, nuestra oración ha sido respondida. Vamos a poder recibir a Pedro. Es como, a ver, imagínate que tú estás orando por un asunto específico, ¿no? Y ese momento llega y hay un grupo orando. ¿Qué cosa es lo que haces? ¿Qué tal le damos una bienvenida? ¿Qué tal vamos a decirle bienvenido todos? Vamos a hacer algo para mostrar nuestra alegría de que es nuestra oración respondida. Ella dejó a Pedro fuera como para poder avisar al grupo. Vamos haciendo algo para recibir a Pedro. ¿Cuál fue la actitud de los otros? No, tú estás loca. ¿Qué estás hablando? Esta actitud de incredulidad nos lleva a pensar mucho en nuestra actitud ante las oraciones. ¿Cuántas veces nosotros oramos a Dios sin creer que Dios va a actuar? ¿Cuántas veces pedimos a Dios y obviamente nuestra cabeza está, no, eso es imposible, no va a suceder? Ellos, en lugar de creer a Rode por la noticia que ella les acaba de dar, ellos comienzan a cuestionar a Rode. ¿Qué cosa me enseña Rode? Rode me enseña a creer que la oración sí trae respuesta. Y cuando Dios quiere y cuando en su soberanía permite, Él responde exactamente como nosotros estamos pidiendo. ¿Qué cosa enseña Rode? Alegrarme por la respuesta aún sin ver el rostro. ¿Cuántas veces nosotros no celebramos y no nos alegramos por la respuesta de Dios porque aún no vemos de manera física? Señor, ¿cuándo? No veo, no te agradezco. Rode comenzó a decir, es Pedro y nuestra oración respondida aún sin ver el rostro de Pedro. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a Dios para pedir cosas o para pedir algo a Dios? Primero, no creemos que Él responde y segundo, ni siquiera agradecemos por la respuesta que Dios nos ha dado. No importa si es afirmativa o negativa, agradece porque Él sabe lo que es mejor. Y Rode me enseña a agradecer a Dios por los milagros que aún no veo físicamente, pero yo creo que Dios actúa. Finalmente, esta muchachita, aquella que servía, me enseña que cuando yo oro necesito creer. Necesito creer que los milagros pueden tocar la puerta porque Dios así lo permite. Necesito creer que la oración tiene poder. Necesito creer de que estar involucrado en un grupo de oración es necesario. Necesito confiar de que Dios responde, que cuando la iglesia ora, Dios tiene una respuesta. Muchas veces no es como yo lo quiero, pero sea cual fuese, yo necesito agradecer, aún sin verlo físicamente, aquel milagro. ¿Qué enseñanzas importantes trae Rode para nuestra vida? Hoy vamos a hacer ahora una recapitulación de la historia que nosotros hemos leído hoy. Número 1, cree en el milagro incluso sin verlo, porque Dios siempre tendrá un milagro para aquel que confíe en Él. A veces el milagro es natural, Dios actúa a través del tiempo. A veces sobrenatural, Dios rompe las leyes para poder mostrarte algo sobrenatural, algo que es inesperado, como en el caso de Pedro. A veces los milagros de Dios solo son de fortaleza. Las circunstancias continúan siendo las mismas, pero tú tienes la fortaleza necesaria para continuar en la vida, teniendo la seguridad de que Dios tiene el control de todo. Y el mayor milagro es el milagro de transformación, de vida, de la misión. Pero cree, Dios siempre tiene un milagro para aquel que confíe en Él. Número 2, los ángeles de Dios siempre están a nuestro lado. Y ellos actúan cuando Dios permite y Dios les ordena que ellos puedan actuar. ¿Quién fue aquel que libertó a Pedro de la cárcel? Fue un ángel. Y ese ángel actuó bajo la orden y el mandato de Dios. Ellos siempre nos acompañan. Todos tenemos un ángel que nos guarda, que nos cuida, que está pendiente de todo lo que sucede. ¿Y cuántas veces ellos intervienen? Yo no sé si en tu vida tienes alguna historia para contar de personas, de ángeles que incluso toman forma humana para librarte de peligros, para poder ayudarte en situaciones difíciles. ¿Cuántas veces ellos han tomado forma humana, que han aparecido en nuestra vida y han desaparecido
pero porque Dios les ordenó y ellos estuvieron allí prestos para poder actuar. ¿Qué otra lección aprendemos de esta historia? Vamos a orar, vamos a interceder no solamente por nuestros pedidos, oremos por aquellos que están en la cárcel, oremos por aquellos que están en dificultades, oremos por alguien más. La oración abre los canales de la gracia divina para que en este gran conflicto Dios pueda continuar actuando. Cuando el enemigo diga, el Espíritu Santo no tiene nada que ver aquí, diga, no, hay una iglesia orando, hay alguien orando y yo estoy aquí no solamente porque yo estoy aquí para convencer de pecado, sino porque alguien está pidiendo que yo pueda actuar. La oración intercesora es necesaria y creamos en los milagros de Dios. De la historia de Pedro, de la historia de la iglesia y de la historia de Rode, hay 3 actitudes diferentes. Número 1, la historia de Pedro. Pedro me enseña a no desesperarme ante las circunstancias. Mi actitud es, no importa si mañana muero, mi vida está en las manos de Dios. Yo puedo dormir en paz. Mis preocupaciones de mañana están en las manos de Dios. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 6, basta cada día su propio mal, no te desesperes por el día de mañana, busca primero el reino de Dios. Pedro me enseña a tener una actitud correcta ante la muerte incluso. La muerte está delante de mí, pero mi vida está en las manos de Dios. Yo no temo. Él puede dormir sabiendo que al día siguiente va a morir. La actitud de Pedro. La actitud de la iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar. Oramos por aquellas personas que sufren, por nuestros hermanos que sufren, por las personas, para que Dios pueda actuar. No importa si la primera vez Dios dijo no, yo voy a perseverar en la oración. La iglesia perseveraba orando. Número 3, la actitud de Rode. Cree en los milagros y agradece por los milagros, aun cuando no los veas físicamente. Cree porque Dios siempre, siempre tendrá un milagro para aquel que confíe en Él. No seamos incrédulos. No tengamos la actitud de aquellos que estaban orando, de llamar loco o loca a alguien que realmente tiene un milagro para contarnos. Porque Dios tiene poder y Dios puede actuar. Rode me enseña eso. Agradecer por un milagro, aun cuando no lo he visto. Hoy vamos a pedir que Dios pueda ayudarnos a tener esa misma actitud de confianza, de oración, de perseverancia y de poder ser gratos a Dios por los milagros que aún no vemos. Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque a través de una historia tú nos muestras la actitud que debemos tomar en la vida. Gracias porque cuántos milagros tú has hecho delante de nuestra vista, pero nosotros queremos primero ver, tocar, palpar físicamente para agradecer. Danos una actitud de gratitud, aun cuando no veamos los milagros. Así como Rode, queremos celebrar tu grandeza, tu milagro, tu poder, aun cuando no podamos ver. Agradecer porque las respuestas que tú tienes para nuestra vida siempre son las mejores. Ayúdanos a tener una actitud de oración, de perseverancia, y así como Pedro también de tranquilidad ante cualquier adversidad de la vida. Coloca paz en nuestro corazón, tu bendición pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, y con esta oración continuemos orando y confiando en la voluntad de Dios. Y como siempre, quiero invitarte para que puedas visitar de una iglesia adventista del séptimo día. Estaremos ahí recibiéndote con brazos abiertos, tú y toda tu familia. Vamos a continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Nos encontramos en el próximo episodio para poder estudiar la vida de otro personaje bíblico que traerá lecciones importantísimas para nuestra vida. Que Dios te cuide, Dios te guarde. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.